Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar la bienvenida a todos en general, pero en especial al licenciado Fernando Gainza Bianchi. El licenciado Fernando está graduado en Ingeniería Comercial, con menciones en Economía, diplomado en Política Liberal, maestría en Gestión Pública y Gobierno. Es gerente general de esa exportadora BX Inbound Trading SRL, forma parte del liderazgo de la Escuela de Reino, fundador de Renuevo y el Grupo Evangélico GAP. Asesor político de un consejo pastoral denominado Transforma Bolivia. Asesor presidente de candidatos políticos con orientación evangélica. Forma parte del movimiento político conservador continental Las Cinco Reformas y Centro del Liberalismo Clásico de América Latina. Activista cívico en plataformas de defensa por la vida y la familia, y actualmente lidera un partido político en formación denominado Renovación Nacional. Le damos una cordial bienvenida al licenciado Fernando Gainza y esperamos realmente que lo que usted nos pueda dejar en esta noche sea de mucha bendición. El auditorio es suyo. Excelente, muchas gracias. Para mí un privilegio agradecerles a todos ustedes por la invitación. Y bueno, sin más preámbulos, podemos nuevamente visitar las diapositivas e iniciamos de inmediato con la presentación. ¿Se ve la pantalla, verdad? Sí, correcto. Bueno, excelente. Vamos a hacer una revisión, obviamente por el tiempo no va a ser muy exhaustiva. Me da el trabajo de poder extraer los puntos más relevantes de cada uno de los periodos. Ya vamos a hacer primero un pequeño análisis desde la fundación de la República hasta aproximadamente fines del siglo XVIII. Y de ahí vamos a hacer el análisis de los ciclos económicos hasta el neoliberalismo, que eso concluye en el 2005. Entiendo yo que tenemos 2 sesiones, así que voy a repartir, digamos, toda la presentación en estas 2 sesiones que tenemos. Estoy en lo correcto, ¿no? Tendríamos otro el siguiente miércoles, ¿verdad? Sí, correcto. Excelente. Bueno, entonces, los inicios de la República. Bolivia había sufrido el saqueo de sus recursos, lo cual desató la guerra de la independencia. Posteriormente, sucedieron a 4 años de su fundación 2 golpes militares, lo que generó una inestabilidad política con altos costos sociales. El gobierno de Sucre dejó un déficit fiscal de casi 1 millón de pesos y una deuda de más de 4 millones. Ya era de hecho una situación de quiebra económica que dejó a Bolivia apenas en condiciones de subsistencia, ¿no? Estábamos prácticamente saliendo de la guerra de la independencia, como bien decíamos, nos habíamos desvinculado de los virreinatos españoles, y bueno, recién fundada la República, prácticamente teníamos grandes problemas en el manejo económico. Entonces, el presidente Andrés de Santa Cruz y Calahumana se basa prácticamente en un modelo proteccionista, ya estatal, favoreciendo a las industrias nacionales. Se restringieron importaciones de productos, quisieran competencia a nuestros productos. Se aplican crecientes gravámenes a productos exportados, se generaron impuestos locales, bajos, pero en diversos productos. Se instaura el primer banco de circulación para dar créditos productivos y tratar de reactivar un poquito el aparato productivo. Se acuñaron grandes cantidades de monedas de oro para las arcas del Estado y se privatizaron tierras a favor de los indígenas. Ya, bueno, a la aplicación de todas estas reformas, José María D'Alenza hace un bosquejo estadístico de Bolivia en 1851
y él establece que la producción minera del Alto Perú a partir de 1816 se mantuvo estacionaria un periodo anual de 1.930 pesos hasta 1846. ¿No? Imagínense si la población ya en esta época estaba alrededor de 1 millón de personas aproximadamente. Estamos hablando que el PIB per cápita era 2 pesos por persona. Ya realmente era una nación que estaba en la extrema pobreza prácticamente. Ya, sin embargo, con estas medidas que se aplican, se pueden ir viendo cambios notables. Podemos hacer una síntesis, digamos, que los gobiernos desde sus inicios, desde 1825 hasta 1879, fueron militares en su mayoría, reformistas, liberales y republicanos que tuvieron conflictos por el ascenso del poder, o sea, hubieran muchos golpes de Estado en esta época. Muchos generales se apoderaron del gobierno con golpes de Estado, existiendo por lo tanto la inestabilidad por choques de oposición a los presidentes de turno. La administración económica estuvo basada en la organización de políticas, principalmente de proteccionismo, pero a la vez en divergencia con unas de libre cambismo. La primera establecía la protección a la manufactura nacional, imponiendo impuestos a la producción, a los productos extranjeros, y la segunda tuvo posturas liberales, como la libre exportación de plata sin acuñar y la de otros minerales, rebajando los aranceles de mercaderías importadas, junto a otras reformas tributarias. Ambas políticas, por cierto, tuvieron sus consecuencias en la vida de la joven nación. Sin embargo, no se generaron grandes avances en su organización financiera, ni en el crecimiento de la riqueza pública ni privada, ¿ya? Porque básicamente no había estabilidad, digamos, en los gobiernos y no lograban profundizar las reformas y lograr consolidarlas, entonces era un reiniciar cada proceso en cada gestión de gobierno. Y acá entramos ya a partir prácticamente inicios del siglo XX, cerrando ya lo que era el siglo XIX prácticamente, y vamos a entrar al siglo XXI también. Entonces, acá ya hablamos de un periodo del liberalismo como tal en Bolivia, de 1900 a 1929 años. Como podemos ver, acá sí se logró, digamos, cierta estabilidad política y, por supuesto, eso se tradujo en un crecimiento y una estabilidad económica también. Ya, por ejemplo, había un crecimiento sostenido del PIB per cápita. No existía divergencias en crecimiento con la media latinoamericana, es decir, Bolivia crecía, por ejemplo, en esta época, a una mayor tasa que Brasil o Ecuador, por dar un ejemplo. Bolivia participa vigorosamente en el comercio internacional con la exportación de la plata, posteriormente del estaño y la goma, ¿no? Que se conocía como el caucho. Esto por ya la introducción en el mundo de el sistema crista, ¿no? Entonces, por el caucho lo exportaba mucho para hacer las ruedas de los vehículos, ¿ya? Entonces tenía una gran demanda. Bolivia era uno de los países líderes en exportación de minerales en este periodo. Se incentivaron mucho las inversiones en infraestructura, principalmente ferroviaria, que conectó prácticamente todo el occidente. Los impuestos en general eran bajos y acudieron a la deuda externa para invertir en infraestructura caminera. Habíamos dicho también avances en la infraestructura ferroviaria, y antes de concluir sus mandatos, cancelaron sus obligaciones financieras. Es decir, este periodo de liberalismo no dejó deuda externa para el siguiente periodo de ciclo económico que vamos a ver a continuación. Entonces se consolidó la democracia formal y el Estado de Derecho, y es por eso que también llegaba mucho inversión a Bolivia, una inversión extranjera. Serán estos gobiernos que aprovecharán el auge minero de la plata, provocando una estabilidad política, desarrollando la producción minera con la inclusión de nuevas tecnologías modernas, estableciendo empresas con capitales extranjeros, principalmente de Huanchaca, y la construcción de ferrocarriles para la exportación de minerales. Importación de toda clase de mercaderías, la iluminación, la energía eléctrica, el impulso, las comunicaciones, el telégrafo, el teléfono,
Básicamente todo este tipo de avances tecnológicos trajo consigo la aplicación de este modelo. El concurso de trabajadores especializados coadyuvaron este desarrollo. Sobre este panorama, Antonio Mitre evidencia las particularidades del proceso en el siglo XIX, enfatizando la incursión a Bolivia de firmas comerciales europeas, norteamericanas y otras con inversiones de sus negocios, influyentes en este sentido. Es decir, este es uno de los periodos más prósperos de Bolivia, básicamente. Teníamos un gobierno limitado a sus funciones propias, que eran justicia, seguridad y obras de infraestructura. Por eso es que hubo digamos, un despegue de las obras de infraestructura. Bolivia era prácticamente un país 90% rural, ya había apenas un 8-9% de población urbana, pero con la aplicación de este modelo sostenidamente durante más de, bueno, alrededor de prácticamente unos 30 años, podemos ver que hubo un gran avance económico, hubo una estabilidad política y también hubo mejoras en la parte social. Ya, sí, básicamente se dan avances también en la parte de educación. Ya se hacen grandes obras de infraestructuras, colegios, ya se inician con algunas universidades. Pero luego entramos ya a partir de 1930 hasta 1951 en la etapa del nacionalismo. Ya este periodo tuvo las siguientes connotaciones. El PIB per cápita, que ahí ya podemos comenzar a ver un declive, digamos, de las condiciones económicas, cae en un 23%, por el derrumbe de los precios de los minerales. Ya al ser un periodo de guerra, nosotros estábamos ya prácticamente, en este periodo se da la guerra del Chaco, se dio un crecimiento sumamente bajo. Ya con la creación del Banco Central por la misión Kemmerer, inicia la monetización del déficit fiscal. Ojo acá, antes Bolivia en el anterior periodo no tenía déficits, y si tenía, los cubría a través de la deuda externa, pero al cerrar el ciclo, prácticamente dejan sin deuda a Bolivia. Ya, sin embargo, acá ya comienzan a monetizar el déficit fiscal, ya, y obviamente sabemos que eso genera problemas inflacionarios. Entonces, la emisión monetaria hizo que la inflación comience a tomar impulso, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios en términos reales, y ya llegando a una inflación, imagínense, de 2 dígitos. Ya se establecen reformas tributarias con el fin de incrementar las tasas impositivas, se generan las leyes de bancos, las contralorías, y se van realizando más regulaciones a la economía. Entonces ya tenemos cierto intervencionismo de Estado, prácticamente generando más regulaciones y más cargas impositivas, ¿no? Se establecen medidas cambiarias que operaban como impuestos a las empresas mineras, prácticamente, ¿no? Entonces, digamos, las medidas cambiarias generaban una pérdida en la competitividad de las empresas exportadoras, ¿no? Se establece la función social de la propiedad privada y las oligarquías no estaban interesados en la educación de las masas mayoritariamente campesinas, así que no invierten en ese ítem, en ese rubro. Bueno, entonces, hemos hecho un repaso muy rápido digamos, al ciclo nacionalista, ¿no? Que va de 1930, no se olviden, a 1951. Bueno, de acá nos introducimos prácticamente ya a la Revolución Nacional, que este periodo básicamente dura de 1952 a 1985. Ya prácticamente ya van calando hondo las ideas marxistas, socialistas, comunistas, en los nuevos intelectuales nacionales, además con un país que salía de la culminación de un proceso posguerra, que desencadenó en grandes contradicciones económicas, sociales y políticas. Surgen importantes partidos progresistas y de izquierda, que, bueno, prácticamente eran sinónimos.
Sus nuevos planes de gobierno estaban principalmente basados en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, los 10 puntos del Manifiesto Comunista, ya que ahí también se zanja básicamente la discusión, porque había una suerte de discusión de socialistas y comunistas, ¿no? Como que unos se decían comunistas y otros se decían socialistas, y básicamente con la aplicación del Manifiesto Comunista se zanja esa diferenciación, ¿ya? Y se toma que el socialismo en realidad era la versión nacionalista, ¿ya? Y el comunismo era la versión internacional prácticamente de la aplicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Entonces no había una diferenciación entre socialismo y comunismo. Ya se dan, ya a partir de acá, las expropiaciones de las minas, conocidas como las nacionalizaciones. Se aplica la reforma agraria también. Se hace la reasignación del gasto a través de la misión Boham y la planificación central. Y acá nos detenemos unos minutos para entender, digamos, bien lo que estaba sucediendo en el país. Básicamente pasamos de un gobierno limitado, ya anteriormente en el nacionalismo se fue saliendo del gobierno limitado, pero aún tenías un gobierno relativamente pequeño, digámoslo así, que va asumiendo algunas responsabilidades más. En inicio, los gobiernos liberales tenían gobiernos limitados en poderes, en funciones y en recursos, ¿ya? Y las principales funciones de esos gobiernos eran justicia, seguridad y obras de infraestructura. Posteriormente, ya con el nacionalismo, como hemos visto, se comienzan a hacer ciertas intervenciones ya en la economía, ya con las aplicaciones del Banco Central, se comienzan a realizar prácticamente lo que se conoce como emisión monetaria, es decir, la impresión de papel moneda, y se van haciendo ya regulaciones e intervenciones en la economía. Sin embargo, acá ya prácticamente, digamos que los gobiernos nacionalistas eran una antesala a lo que ya acá se conoce prácticamente como socialismo, comunismo, llámenlo como quieran, podemos ver que prácticamente son sinónimos perfectos. Y ya se comienza con la planificación central desde el Estado. Entonces, no, esto básicamente Hayek le llama la fatal arrogancia, pensar que desde una planificación central tú puedes definir el destino de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y básicamente acá se comienzan ya a hacer intervenciones en la educación, en la salud, se hacen nuevas reformas tributarias con el supuesto fin de incrementar las recaudaciones. Después, prácticamente con todas estas medidas se produce una desorganización en la economía, se incurren en excesos en la emisión monetaria, la cual va impulsando la inflación de manera descontrolada. Se aplican también controles de precios que prácticamente llevan al país al borde de la hambruna, ¿no? Porque sencillamente si hay dos maneras de regular la economía. La manera natural de regular la economía es a través de las fuerzas del mercado, es decir, el mercado se autorregula a través de la demanda y de la oferta, ¿ya? Pero ya acá desde la aplicación de medidas de controles de precios, lo que se hace es prácticamente generar escasez porque se están rompiendo, se están violando las leyes naturales de la economía, ¿no? Acá yo quiero darles un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar Coca-Cola y tenemos 3 tiendas en el barrio, y en una la Coca-Cola cuesta 10 bolivianos, en otra cuesta 12, y en otra cuesta 8 bolivianos, como todos y cada uno de nosotros somos agentes racionales, nos vamos a ir entendiendo que es el mismo producto, con la misma calidad, a buscar el precio más eficiente, que es el de los 8 bolivianos. Entonces, ¿qué sucede con las otras 2 tiendas de abasto? Sencillamente no van a vender Coca-Cola, van a vender mucho menos Coca-Cola que aquella que está, digamos, siendo competitiva, ¿ya? Porque la ley de la demanda te dice justamente que a menor precio, mayor cantidad, y viceversa, a mayor precio de un producto,
la gente va a comprar menor cantidad, ¿no? Entonces, esa es una regulación vía mercado, justamente. Pero hagamos el ejemplo que viene el Estado y dice, no, ahora a partir de hoy, todas las Coca-Colas cuestan 7 bolivianos. Entonces, bueno, mucha gente no va a tener interés de invertir y hacer negocios en ese rubro, porque sencillamente los márgenes son demasiado pequeños, y eso es lo que va generando prácticamente el desabastecimiento, ¿no? Entonces, con estos controles de precios, se llegó a el extremo prácticamente de bordear la hambruna en Bolivia. Imagínense, por las aplicaciones de todas estas medidas socialistas y comunistas, ¿no? Se aplicaron políticas de redistribución de ingresos que empobrecieron de manera, digamos, sustancial a la población urbana principalmente. Ya se hicieron pequeños avances de infraestructura, pero a través de cooperación extranjera, con la Alianza del Progreso, el presidente Kennedy. De ahí se hicieron algunos avances, digamos, de carreteras, electrificación, avances pequeños. Luego se promovió el modelo del capitalismo de Estado, el cual era un modelo intervencionista que generó un desorden monetario de orden catastrófico. Es decir, la riqueza en realidad iba a manos del Estado, prácticamente algo muy similar que hemos vivido en Bolivia estos últimos 14 años, ya más adelante también lo vamos a ver. Y este desgaste del modelo prácticamente deriva en la hiperinflación que supera los 4 dígitos, ¿no? Entonces, básicamente, al quitarle los límites a los gobernantes, acuérdense que en principio habíamos visto gobiernos limitados en poderes, funciones y recursos, pero resulta que estos gobiernos revolucionarios, trotskistas, leninistas, marxistas, prácticamente con todas esas ideas revolucionarias, comienzan a desordenar el Estado de Derecho, la separación de poderes, entonces comienzan a acaparar y a concentrar el poder de una manera, digámoslo así, tiránica, y obviamente con todos los grandes prejuicios al sector privado, porque se comienzan a interferir en las esferas privadas, como son la economía, la salud, la educación, y básicamente estos modelos terminan agotándose y llevando a una crisis realmente muy terrible. Hemos sido caso de estudio, Bolivia ha sido caso de estudio en diferentes países y universidades, porque, bueno, fue uno de los primeros países que llega a una inflación de más de 4 dígitos, ¿no? Empobreciendo básicamente de una manera radical a la gente, ¿no? Algo muy similar que lo que ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Donde todas estas aplicaciones, todas estas medidas conllevaron prácticamente a la gente a emigrar. Más de 5 o 6 millones de venezolanos tuvieron que emigrar por todo el continente a buscar sobrevivir prácticamente. ¿Ya? Imagínense que con 3 kilos de dinero tú puedes comprar medio kilo de pollo en Venezuela, ¿no? Y esto es porque no se para la máquina de imprimir billetes. Eso genera una inflación descontrolada porque todo ingreso, todo dinero que no viene de la producción, los economistas sabemos que genera inflación, ¿no? Emisión sin inflación básicamente no existe. Entonces, llegamos ya a la aplicación de los modelos neoliberales, prácticamente en 1985 a 2005, entra en vigencia el decreto 21060, para parar la inflación en seco. Se dio origen a las medidas liberales a través de la aplicación del Consenso de Washington, que aplica las siguientes reformas, ¿no? Se corta, en principio, la emisión monetaria, en el entendido que todo ingreso que no proviene de la producción genera inflación. Se realiza la liberación de los mercados, porque no se olviden que la economía estaba con N regulaciones y muchos impuestos anteriormente, lo que no dejaba que las empresas crezcan, se capitalicen, y se sigue invirtiendo. Se eliminan los controles de precios y la disminución de impuestos. Se realizan aranceles, disminución de impuestos y aranceles a la importación de productos.
se da paso a la libre contratación, porque también habían una serie de regulaciones en la parte laboral. Ya se reduce en 2/3 la deuda externa, porque el país también en el anterior periodo quedó totalmente endeudado, en crisis. Se establecen aranceles bajos de uniformes del 10% para todos los productos. Se realiza la privatización de varias empresas, perdón, estatales, no son privadas acá, que todas en su mayoría, no en su mayoría, pero habían por lo menos un 40-50% de las empresas que eran deficitarias. Y se retorna al sistema de capitalización individual, por ejemplo, en los fondos de pensiones. Y por el restablecimiento del Estado de Derecho y de las garantías a las inversiones extranjeras, justamente comienzan a llegar inversiones. Es acá donde, por ejemplo, se hacen inversiones en la exploración de pozos de gas, de petróleo, se hacen también inversiones en toda la red de gasoductos, ya para poder exportar tanto al Brasil como a la Argentina. Y sin embargo, llega el agotamiento de este modelo, porque estas medidas fueron ciertamente algo tibias. Recuerden, en el periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada, prácticamente él no, por eso dicen neoliberales, ¿no? No fueron 100% liberales las reformas. Ya estamos saliendo de un periodo sumamente socialista, comunista. Entonces, como dicen los médicos, tú para parar una infección lo que necesitas aplicar es antibiótico. Ya aplicando un poco de paracetamol o aspirina, tú no vas a cortar la infección, necesitas un antibiótico muy fuerte. Y digamos que este antibiótico que se aplicó acá fue muy light, no se aplicaron reformas demasiado radicales. Sin embargo, el 21.060 fue un éxito para parar la hiperinflación, por supuesto. De todos modos, estas reformas ayudaron a el establecimiento prácticamente de una estabilidad, digamos, política y económica, que bueno, lastimosamente duró 20 años. El señor Gonzalo Sánchez de Lozada, sabemos todos que cae prácticamente por aplicar un impuesto, ya aplicar un impuesto a los salarios, cuando los salarios en esta época eran de hambre, ya, y eso, digamos, detona el motín policial en la Plaza Murillo, y entre policías y militares comienza una balacera. Ya nuevamente la izquierda, después de 20 años de estos modelos neoliberales de centro derecha, entre comillas, se había reorganizado, se había consolidado nuevamente el Foro de Sao Paulo, y también había una internacional socialista que prácticamente comienzan a financiar no solo a mineros, también cocaleros, y aparece la figura obviamente de Evo Morales, que ya había estado en estos modelos neoliberales como diputado, ya había ingresado a la política, y básicamente la ley de la política, y hablando de política, te dice que si hoy eres oposición, el día de mañana tú vas a ser gobierno, y el único que se mantiene en oposición, acuérdense que acá se da el tema de todos contra Evo Morales, justamente en esta última elección del 2003, ya, y se alían todos a Goni contra Evo Morales, en esa llamada la mega coalición, ya, y el único que queda como opositor era Evo Morales. Yo recuerdo que el que podía haber sido un opositor interesante también era el conocido Bombón. ¿Se acuerdan del Bombón de Cochabamba? ¿Ya? Y básicamente, pero él termina nomás incorporándose a la mega coalición y dejando como único opositor a Evo Morales. Entonces, el péndulo del poder, después de, digamos así, el agotamiento de este modelo, se fue nuevamente del centro a la izquierda, y ya viene una izquierda totalmente fortalecida, más ideológica, nuevamente con un programa que viene ya desde el Foro de Sao Paulo, Castro Chavista, con la aplicación prácticamente y la profundización del modelo marxista,
ya es más, se vuelven más marxistas que Marx, porque comienzan ya a entrar, digamos, en otras esferas, no solo la económica, no solo la reforma también de la toma de la educación, se toman la salud también, y bueno, van aplicando también lo que se conoce como marxismo cultural, que esto es algo muy importante, ya nos van adoctrinando en las ideas marxistas, básicamente, pero a través de la cultura, a través de la música, a través del arte, a través del cine, la música, por ejemplo, Silvio Rodríguez, ¿no? Cantando ahí todas las canciones revolucionarias con Pablo Neruda, ya un poeta. Desde Hollywood comienzan a hacer un adoctrinamiento con las películas. Entonces, básicamente uno termina siendo marxista y no se ha enterado qué momento se volvió marxista, ¿no? Se lo adoctrinó de manera cultural. Lo hicieron también a través de la educación pública y básicamente al estar agotado este modelo, además recordemos también que Goni comete un error por falta de claridad ideológica. Él se decía ser de derecha, pero se pone un vicepresidente de izquierda como Carlos Mesa, ya el cual prácticamente planifica el derrocamiento también de, digámoslo así, de Gonzalo Sánchez de Lozada, de alguna manera, ya de la mano de la izquierda dura, ¿no? Porque Carlos Mesa siempre fue centro izquierda. Entonces viene el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada y prácticamente Carlos Mesa allana el camino para que Evo Morales pueda hacerse del poder a partir ya del 2005. Tanto García Linera como Evo Morales eran personas que tenían problemas con la justicia, ¿no? Tenían casos de asalto a remesas, terrorismo, narcotráfico, asesinato, básicamente según las leyes que estaban vigentes en este Estado de Derecho, no podían ser candidatos a presidencia ni a vicepresidencia. Sin embargo, Carlos Mesa se da el trabajo de hacerles un indulto, amnistía, prácticamente permite que se entren, que acorralen, digamos, el Congreso, porque el que tenía que haber sucedido si Carlos Mesa renunciaba, acuérdense, era Orlando Bacadíes, ¿ya? Ormando Bacadíes, perdón, y sin embargo, Carlos Mesa permite que ejerza la izquierda presión sobre el Congreso y lo obligan a renunciar prácticamente, y el que asume es, sabemos, el presidente, digamos, el que estaba a cargo del Poder Judicial, Rodríguez Belcé, y es el que llama a elecciones, ¿no? Entonces, prácticamente se le allana el camino a la izquierda dura y se le entrega el poder en bandeja de plata. ¿Ya? Y bueno, ya estos 15 años del neoestatismo, socialismo, comunismo, nuevamente Bolivia vuelve prácticamente a estos modelos estatistas de izquierda, ¿ya? Y que lo vamos a analizar con mayor detenimiento en la clase que tenemos la próxima semana, ¿ya? Sin embargo, hasta acá quiero detenerme, quiero abrir el micrófono si tienen algunas dudas, algunos comentarios, algunas consultas, podríamos, por favor, abrir el micrófono. Desde su punto de vista, licenciado, y después de toda esta explicación que nos ha dado y en el contexto en el cual nos está ubicando, aparentemente el origen de todos los males para nuestra nación ha sido la centralización del poder en el Estado, porque entiendo que en las épocas de auge y bonanza el poder no estaba centralizado y a partir del momento en que nace, o más bien empieza el periodo ya de la nacionalización, es donde realmente se empieza a ocasionar el caos económico del cual no hemos podido salir. Bajo ese contexto, ¿cuál sería su punto de vista, ahora que estamos en época electoral, cuál sería su punto de vista
respecto al modelo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos tender para esta nación, deberíamos propender para nuestra nación. Excelente, mire, me da paso a una nueva aplicación, ya que me hace una pregunta tan célebre como la que se acaba de mandar. Muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera mostrarles, si me lo permiten, tengo otras diapositivas, cuál es el diseño de Dios para la gobernanza. Así que vámonos a ver cuál es el diseño, porque hay un diseño de Dios, ¿no? Entendamos nosotros que Dios tiene un diseño para todo lo que hace, tiene un diseño para la familia, tiene un diseño para la iglesia y también tiene un diseño para el gobierno civil, por supuesto. ¿Ya? Entonces, a modo de responder la pregunta, vamos a ampliar esta información. ¿Ya? Y vamos viendo cuál es el diseño de Dios. Miren, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Ya, y acá vemos algo muy interesante. Dios gobierna a través de sus leyes. La ley moral de Dios es de bendición para el hombre. Esto está en Éxodo 20, con los 10 mandamientos. Y acá Dios apenas crea al hombre, le da un mandato cultural, ¿no? Entonces, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es Génesis 1:28. Y escuchen que el primer mandamiento que Dios le da al hombre es fructificar. Esto, por si acaso, no tiene nada que ver con la reproducción, porque después viene recién multiplicados. Eso sí tiene que ver con la reproducción. ¿Qué quiere decir fructificaos o fructificad? Quiere decir dad fruto. En pocas palabras, sé productivo. Le está hablando que el hombre necesita ser productivo. Además, necesita sojuzgar la tierra. ¿Ya? ¿Qué es sojuzgar? Es dominar algo con violencia, eso es sojuzgar. Y además, señorear. En pocas palabras, le está diciendo que gobierne toda la creación. Ese era el mandato cultural que Dios le da al hombre en el huerto del Edén. ¿Ya? Él lo tenía que hacer a través de una mayordomía conservadora y desarrolladora. ¿Ya? Porque lo pone, no se olviden, en el huerto, ¿ya? Para que cultive el huerto. Por eso le dice que sea fructífero, que sea productivo. En pocas palabras, le está exigiendo al hombre el trabajo, la producción. ¿Ya? Acá tenemos a Dios, creador, legislador, preservador, sustentador, ¿ya? Y que gobierna a través del individuo, dándole un libre albedrío con responsabilidad y entregándole el mandato cultural. ¿Ya? Bueno, acá vemos que el Señor era nuestro juez, es nuestro legislador, Él es nuestro rey. Básicamente, Dios es el rey en este sistema, ¿ya? Por eso es que la Biblia también dice que Él es rey de reyes chiquitos con R minúscula, ¿ya? Entonces, es como los virreinatos acá en Bolivia, ¿no? Los virreinatos eran extensiones de la corona española en Bolivia. Entonces, el rey gobernaba a través de los virreinatos. Algo similar sucede acá. Dios es rey de reyes y él gobierna a través de los reyes que consolida. Por eso él pone reyes y quita reyes, dice la Biblia. Acá tenemos los 10 mandamientos. Los 5 tienen que ver con una adoración a Dios y los otros 5 tienen que ver con la honra al prójimo, ¿no? Resumidos en la ley que Jesús nos da, en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces acá tenemos la línea, digamos, de gobierno. Dios como soberano gobierna a través del individuo, le da la libertad en el pacto de obediencia, además dignidad en el pacto de imagen porque lo crea a imagen y a semejanza de Dios,
y el pacto de integridad por la mayordomía, ¿no? Que Dios le da las capacidades al hombre para que pueda hacer la labor que le encomienda. Bueno, acá estas tienen que ver un poquito con la declaración que vamos viendo, pero acá es algo muy importante esta diapositiva. Acá vemos a Dios, el individuo, y las instituciones divinas que Dios crea para que el hombre pueda cumplir con el mandato cultural. La primera institución se llama familia, ¿ya? La segunda es la iglesia y la tercera es el gobierno civil. Ya entonces tenemos un individuo a través del cual Dios gobierna, que tiene que tener un carácter cristiano, autogobierno y mayordomía, y a través del desarrollo de estas instituciones, Dios le da al hombre la posibilidad de cumplir ese mandato cultural. ¿Ya? Instituciones, por si acaso, creadas por Dios, ya reconocidas por Dios como la familia, la iglesia y el gobierno civil. ¿Cuáles son las funciones de cada una de estas instituciones que Dios crea? Ya, por ejemplo, la familia está creada por el Señor para generar un ambiente de bienestar, para transmitir la educación con valores y con principios. Tienen que ser responsables de la salud. En la familia se forma el carácter, la identidad. Ya, la obra social, es decir, se desarrolla el tema de la caridad y el autogobierno. Todo esto es responsabilidad de la familia, imagínense. ¿Ya? No es responsabilidad de, por ejemplo, el Estado educar a nuestros hijos o darnos salud a través de la salud pública, y cuando el Estado hace eso, ahí tenemos los grandes problemas, ¿no? Prácticamente la educación del Estado es simplemente con fines de adoctrinamiento. La salud pública sabemos que no funciona, no es gratuita por si acaso. Actualmente están incrementando el presupuesto de salud en un 10%, es decir, 4.000 millones de dólares al año se van a invertir en salud, y podemos ver que el sistema de salud con esta pandemia ha demostrado un rotundo fracaso. Ya, después vamos viendo que en la familia se debe formar el carácter. Ahí es a los niños donde uno le debe transmitir principios, valores, el respeto, el amor, básicamente el orden, la justicia. Todo eso se va impartiendo en la familia. El padre desata identidad, la madre desata carácter sobre los hijos. Ya, la obra social, el autogobierno. El autogobierno es decir, trabajar en el dominio propio de las personas. Ya, eso no lo tiene que hacer el colegio, lo tienen que hacer los padres, educando a los hijos, ¿no? Después vemos las funciones de la iglesia, extender el reino de Dios en su nación. Esa es una función. Y hablamos de extender el reino. Ojo que si tú quieres extender el reino, ya tienes que entender cuál es el mandato cultural que Dios te ha dado. Porque tú puedes extender el reino, se reafirma este mandato cultural, ya no al hombre natural, como un Adán, sino se lo hace desde la iglesia. Ya en Mateo 24, y vemos al Señor indicándonos prácticamente que discipulemos la nación y les enseñemos a guardar todo lo que Él nos ha enseñado, el Señor, ¿no? Que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, acá ya la responsabilidad de la iglesia, de los hijos de Dios, es discipular la nación entera. ¿Ok? Capacitar a los santos para la obra del ministerio y la vida. No se olviden, somos nación de reyes y sacerdotes. No solo hay que capacitar a los santos para que sean pastores, sean evangelistas, sean, no sé, apóstoles, profetas, maestros, sino los ministerios de la vida, ¿no? En otras esferas, como por ejemplo la política, la economía, las ciencias de las ramas sociales. Y además también desde la iglesia se debe hacer la obra social de misericordia, caridad. Ahí tenemos Mateo 25:35, Dios reclamándole a la iglesia, ¿no? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste, en el hospital y no me fuiste a visitar, preso y no me fuiste a ministrar prácticamente. Condena a todos aquellos que no realizaron esta obra social, que les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, imagínense. Ya, entonces, no es responsabilidad, ojo, del gobierno esta obra social.
Ya los socialistas prácticamente han robado este servicio de la iglesia, ya, y se han adueñado, se han expropiado de estas funciones de la iglesia, y es por eso que han tenido tanto éxito con la instauración de, digamos, de sistemas socialistas y comunistas que aparentemente abogan por el pobre, por el menesteroso, que te hablan de la justicia social, ¿no? Que te hablan de la igualdad de condiciones, mucha retórica, digamos, de izquierda, pero que a la hora la verdad es solo eso, es demagogia, ¿no? En la práctica, todos los gobiernos socialistas, comunistas, revisando la historia no solo de nuestro país, que ya tenemos una evidencia ahí, sino la historia, digamos, mundial. Ustedes pueden ver que desde la aplicación del marxismo, digamos, en Rusia con Lenin, después con Stalin, ya comienzan más de 60 millones de ejecuciones extrajudicial. Después el socialismo, el comunismo salta a China con Mao Zedong, y hay también más de 60 millones de gente que muere de hambre por la planificación central. Ya pasan también lo mismo con Alemania, ya con el nazismo, que no es de extrema derecha como muchos dicen, en realidad era el nazismo, era la sigla nacional socialismo, ya, y la aplicación del socialismo también termina desatando incluso la Segunda Guerra Mundial, ya por la expansión hegemónica del poder, de la tiranía, digámoslo así. También esto se da en Italia con Mussolini, con los fascistas. Ya, entonces la historia del mundo tiene que ver con dos sistemas, el sistema liberal y el sistema prácticamente comunista socialista, que es un sistema de dominación, por si acaso, ¿no? Y hay una tercera vía, que es la socialdemocracia, que eso también lo vamos a revisar, más o menos esos modelos neoliberales que hemos visto. ¿Ya? Entonces, prácticamente, miren lo que quiere decir la iglesia, es la traducción de la palabra eclesía. Se encuentra 112 veces en el Nuevo Testamento y tiene un origen, dos palabras griegas, ekle, fuera de, y kaleos, llamar. Eclesia significa literalmente los llamados afuera, es decir, hoy en día el pueblo evangélico se metió a las cuatro paredes, sin embargo Dios nos llamó prácticamente a afectar todas las esferas de la sociedad. Ya en la época del Nuevo Testamento, eclesía quería decir toda la asamblea de personas que habían sido convocadas por él para conversar y para tomar decisiones de negocios públicos. Imagínense. Y aquí hay algo muy interesante, y vamos viendo la aplicación del modelo divino para las naciones. Dice, acuérdense de esta cita, ya, denle al César las cosas que son del César y a Dios las cosas que son de Dios. Estamos ya hablando del Nuevo Testamento. Ya, en esta declaración, Cristo, prácticamente, le da al Estado una legitimidad que nunca antes había tenido y puso límites que nunca antes se habían reconocido. Él no solo dio el precepto, sino que también formó el instrumento para llevarlo a cabo. Limitar el poder del Estado, ese es el gobierno limitado del que hablábamos, y dejó de ser la esperanza de filósofos pacientes e inefectivos y se convirtió en el mandato perpetuo de la Iglesia Universal. Es decir, la Iglesia siempre ha limitado los poderes del gobernante. Por eso es que cuando veía que los gobiernos no podían avanzar porque había una interferencia en las esferas, ya tenían que hacer, por ejemplo, persecución a la Iglesia. Ya, porque desde la Iglesia había una contracultura, había un establecimiento de otro reino, ya de un reino mucho más justo, de un reino donde primaba justamente el amor hacia los demás, el respeto, la caridad, ya la libertad como algo muy fundamental, ¿no? Ahí vemos en el Antiguo Testamento a Moisés exigiéndole libertad a Faraón para el pueblo de Dios. Y vemos un faraón que es, digamos, el ejemplo más claro de una tiranía, donde se concentra el poder absoluto en una sola persona, ¿ya? Y básicamente
Dios está en contra de ese tipo de tiranías. Entonces, acá vemos que hay unos derechos divinos que Dios le otorga al hombre apenas nace, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, ambos refrendados y consagrados en los 10 mandamientos, por ejemplo, que es la ley moral de Dios para la prosperidad de las naciones, ¿ya? Entonces se prohíbe el aborto, la eutanasia, el matar a la gente por simplemente aspiraciones de poder, la libertad, es decir, la no anarquía ni la tiranía, por si acaso. Lo contrario de estas dos cosas es la libertad, un Estado de derecho, un lugar donde se respetan los derechos individuales de las personas por encima aún de los derechos colectivos, ¿ya? La propiedad, ahí está el no codicies, el no robar y aún el no matar para quedarte con la propiedad privada, ¿ya? Básicamente, ahí tenemos a los niños desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, esta es mi pelota, mi bicicleta. Es bueno, además, incentivar el respeto por lo ajeno, esto lo tiene que hacer la familia, el valor de las cosas, como también se debe enseñar a compartir voluntariamente, como hicieron la iglesia primitiva. Dice que ellos voluntariamente traían a los pies de los apóstoles sus propiedades, sus bienes para repartir entre todos y que no haya necesidad. Eso no es comunismo, por si acaso, ¿ya? Porque era voluntariamente. El comunismo es a través de la imposición, ya a través del monopolio de la fuerza de manera coercitiva. Hay una diferencia muy fuerte ahí, ¿no? Entonces, miren este versículo que podemos leer acá en Génesis, sobre todo Génesis 17, el verso 16. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Ya? O sea, somos nación de reyes y sacerdotes. Muchas veces la iglesia cometió el error de decir, bueno, la iglesia no tiene que meterse en política, ¿no? La iglesia es de, qué sé yo, la política es sucia, es cochina, la política es del diablo, nos dijeron muchas veces. Y obviamente ahí Satanás ahora dijo amén y puso a sus hijos a cargo de las esferas de gobierno y sus hijos desde estas esferas comenzaron básicamente a hacerle la guerra a la familia, a distorsionar la familia, hicieron la guerra a la iglesia, trastornaron o violentaron el diseño original del gobierno civil. Ya, miren, ¿cuáles son las funciones propias del gobierno civil? Seguridad interna y externa, justicia, es decir, castigar al que corrompe las leyes, ya, obras de infraestructura, preservar los derechos divinos de los individuos, que son los que hemos visto, y cuidar las instituciones creadas por Dios. Para eso, en realidad, está el gobierno civil. Básicamente, esas deberían ser sus funciones. Seguridad interna a través de la policía, externa a través de los militares, justicia. ¿Cómo está nuestra justicia el día de hoy? Ya acá la justicia desde la perspectiva bíblica es una justicia compensatoria con la víctima. ¿Qué significa esto? Que el daño que se le hizo a la víctima tiene que ser compensada. Ya hoy en día nuestra justicia simplemente está concentrada en el delincuente, es una basada en la pena punitiva, es decir, metemos preso al delincuente, pero el delincuente no vuelve un peso a la víctima, ¿no? Entonces, como el delincuente tiene los bolsillos llenos del dinero que ha robado a la víctima, corrompe a las autoridades, pone plata a los policías, a los fiscales, a los jueces, y todos recibieron una compensación, ¿ya?, del robo que hizo el delincuente, menos la víctima. Entonces, por eso es que nuestra justicia es un trapo de inmundicia hoy en día, ¿no? La justicia tiene que ser compensatoria. En la Biblia decía que al ladrón, si se lo encontraba robando, tenía que devolver 7 veces lo robado. Entonces, prácticamente de esa manera tú desarraigabas esta conducta de la sociedad. Hoy en día, prácticamente con este sistema de justicia que tenemos, se incentiva a seguir delinquiendo porque la justicia no se aplica para aquel que tiene dinero, ¿no? Entonces, vemos autoridades, ex autoridades que se desfalcaron los fondos del Estado,
más de 1.500 millones, paseándose en aviones, visitando los aeropuertos, viajando, y no devolvió un peso al Estado, y con esa plata se da la Dolce Vita prácticamente, ¿no? Entonces, así de penoso está nuestro sistema actual de gobierno, que ya vamos a ahondar la próxima semana en este. Así que, ¿cómo debería ser, por ejemplo, el escoger ministros o gente que sirva en las esferas de gobierno? Ya Moisés, por el consejo de su suegro Yetro, le dijo al pueblo: denme de entre ustedes, escojan, denme de entre ustedes. Eso es democracia, el escoger libremente. Gente sabia, entendida y experta para que yo los ponga por vuestros jefes. Ya hoy en día, gente impreparada, son diputados, son senadores, son autoridades judiciales, gente que no tiene conocimiento, que no tiene expertise, que no tiene formación alguna, y por eso es que las naciones van fracasando, van empeorando, se van deteriorando la economía y digamos, el buen vivir de las personas, las condiciones de vida son cada vez más miserables, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, que él tomó a los principales de vuestros tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes, sobre jefes de millares, de centenares, de 50, de 10, gobernadores de vuestras tribus. Acá podemos ver la descentralización del poder para evitar las tiranías y las dictaduras, ¿ya? Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente. No hagáis distinción entre personas, que esto es algo muy importante, ¿no? O sea, todos somos iguales ante la ley, la igualdad ante la ley. No igualdad de oportunidades, porque esa es una falacia, sino igualdad ante la ley. ¿Ya? Después, mandato a los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los funcionarios públicos, ya que no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, en pocas palabras, que no extorsionen a la gente. A las Fuerzas Armadas lo propio: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Ambos son funcionarios públicos, ¿no? Deberían ser gente íntegra, contenta con los salarios que tienen. Y esto es algo muy interesante. Este es el inicio de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Sus fundadores, siguiendo las pautas que Dios les dio a través de la ley de Moisés, afirmaron que las verdades cardinales son estas. Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que eso tiene que ver con la propiedad privada. Para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que el pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier otra forma de gobierno que tienda a destruir estos propósitos, y de instituir un nuevo gobierno fundado en tales principios, y de organizar sus poderes en tal forma que la realización de su seguridad y felicidad sean más viables. Los fundadores de Estados Unidos se fundaron bajo un modelo liberal clásico, por si acaso, ya quiere decir liberal en lo económico, y clásico eran conservadores en lo político y en lo moral. Esta nación estaba basada en la ley divina. El 30 de abril de 1789, en la toma de posesión, como primer presidente, George Washington hace su juramento colocando su mano derecha sobre la Biblia y da su primer discurso presidencial delante del Congreso. Después de aquello, se dirige a pie al primer gobierno de la nación, senadores, representantes y el primer gabinete, a la reunión sagrada en la capilla de San Paulo, donde oraron y consagraron la nación a la santa protección de Dios. Estados Unidos, al igual que Israel, llegaron a ser las naciones más benditas, prósperas, poderosas de toda la tierra. Desde el principio mismo lo predijeron, y todo lo que ellos predijeron se hizo realidad. Estados Unidos se elevó hasta las alturas que ninguna otra nación había conocido. Jamás, todo esto como consecuencia de cumplir con el llamado para ser un
canal de redención, un instrumento para los propósitos de Dios. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se debería hacer para volver a un modelo bíblico? Una reforma en lo político, achicar el Estado y limitarlo a sus funciones propias, que son justicia, seguridad y obras de infraestructura. Para esto debería tener también poderes y recursos y funciones limitadas. Una reforma económica que tiene que ver con desregular la economía, bajar impuestos, ya para que las personas puedan emprender, puedan hacer empresa, puedan las empresas además crecer, formalizarse. Imagínense, en Bolivia tenemos alrededor de más o menos un 70-75% de una economía informal. Y esto debido a que si tú te formalizas, bueno, te cae impuestos, te cae el Ministerio de Trabajo, te cae la fiscalizadora de empresas, te cae Fondempresas, existen más de 14 trámites y regulaciones, además te caen las cargas sociales, las cargas laborales, los dobles aguinaldos, los incrementos salariales. Entonces, hacer en Bolivia hoy en día empresa prácticamente es inviable, ¿no? Según los datos de Fundempresa, entre 7.500 a 8.000 empresas por año quiebran, cierran, ¿ya? Y obviamente eso es lo que está generando desempleo, está generando prácticamente una reducción en el ingreso. Vamos cerrando estos últimos años, ya lo vamos a ver el día de mañana, con una crisis continuada de déficits fiscales ya crónicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la reforma económica? Desregular la economía. Imagínense Nueva Zelanda, tú con un trámite puedes aperturar una empresa. Acá en Bolivia necesitas 14 trámites. Ya, entonces, el problema es que una vez que te has formalizado, viene el Estado y a través de todas sus instituciones te termina quebrando. Es decir, el Estado es tu socio mayoritario, no invierte un peso, pero sí distribuye las utilidades, las ganancias. Aún si no haya utilidades, ellos ya han cobrado sus impuestos, los impuestos al IVA, al IT, ¿ya? Y si hay pérdidas, bueno, no comparte pérdidas contigo, tú te las asumes solo, ¿no? Entonces es tu socio mayoritario y no te invierte un boliviano el Estado. ¿Qué pasa con la educación, con la salud, con las jubilaciones y pensiones en Bolivia? La educación ya estatal principalmente, que es un 80-85% de toda la educación, es altamente costosa, está alrededor de más o menos 7% del PIB, estamos hablando de 2.800 a 3.000 millones de dólares al año que se invierte en educación, y no existe una sola universidad de Bolivia que esté en el ranking de las 100 mejores universidades del mundo, ni siquiera una sola. Les estoy hablando del ranking de las 100, ni siquiera vamos a hablar de las 10 mejores. ¿Ya? ¿Qué pasa con la salud? Lo propio, ¿no? La gente se muere en prácticamente los pasillos, las antesalas de los hospitales. Ya tú quieres ya sacar una ficha y bueno, tienes que hacer largas colas, llevar tu sleeping, tu carpa prácticamente para pasar la noche, te dan la ficha, tú vas a hacerte atender, y te dan una cita de acá 2-3 semanas, llegas a tu cita y te alcanzan con suerte aspirinas y paracetamoles y difícilmente puedes programar operaciones, te dan algunas fisioterapias, pero no te resuelven el problema de salud. Como les decía hace rato, la salud son aproximadamente el 10% del presupuesto del Estado, es decir, 4.000 millones de dólares de ahora en adelante se van a invertir en salud, y cada vez la gente está más enferma porque el sistema de salud público no funciona. ¿Qué pasa con las jubilaciones o con las pensiones? Las jubilaciones, las pensiones, lastimosamente están a punto de colapsar. Ya el gobierno, por ejemplo, sustrajo más de 6.000 millones de dólares que no sabemos por qué no están. Apenas el sistema de pensiones tiene 16.000 millones, debería tener una cosa 25.000. Además, 5.000 millones se invirtieron en bonos del Tesoro General de la Nación, ya para cubrir los déficits, pagar los dobles aguinaldos, una serie de cosas. Entonces, en conclusión, es terriblemente preocupante porque en mi caso, por ejemplo, es muy probable que yo no llegue a jubilarme porque el sistema va a colapsar.
¿no? Entonces, hay que hacer reformas en la educación, en la salud, en las jubilaciones. Estos son temas privados. ¿Qué tiene que hacer el Estado metiendo la mano en los ahorros previsionales de la gente? ¿No? Ahí tenemos también al Estado adoctrinando a los niños, acá en la Alcaldía de La Paz, por ejemplo, la Alcaldía de La Paz ha sacado folletos y una serie de cosas para homosexualizar a los niños. El adoctrinamiento en los colegios es terrible, hipersexualizan, homosexualizan a los niños, y además la adoctrinación marxista, tanto desde el colegio como en la universidad, es terrible. Por eso es que acá no hay innovación, no hay ciencia, no tenemos innovación o descubrimientos científicos patentados en Bolivia, muy pocos si es que existen, ya cuando en realidad el avance tecnológico, científico, se da en las naciones del mundo y Bolivia está totalmente aislada de esa realidad. En la salud, como les digo, pasa exactamente lo mismo. Entonces, deberíamos aplicar reformas, privatizar la educación, la salud, las jubilaciones y pensiones. Yo sé que la palabra privatizar está satanizada por las malas privatizaciones que hicieron los neoliberales. Hay más de 70 formas de privatizar y ellos aplicaron la forma 71, como yo le llamo, que es una manera mercantilista de hacerlo, capitalismo de amigotes, repartieron las empresas del Estado, las vendieron a precios de gallina muerta y cerraron ese periodo prácticamente sin poder pagar sueldos, por eso tuvieron que aplicar el impuesto y eso les costó prácticamente la cabeza al señor Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se debería hacer esto? La educación debería privatizarse, subvencionarse desde el lado de la demanda, es decir, a través de vouchers, dar dinero a los estudiantes para que ellos puedan escoger en libertad dónde quieren educarse, ¿ya? Y por el lado de la oferta debería toda la infraestructura y equipamiento pasar a manos de aquellos que brindan el servicio, ¿ya? Es decir, estamos capitalizando a aquellos que dan la educación, al personal docente, administrativos, serían de ahí en más propietarios, dueños de las universidades, ¿ya? Y tendrían que competir en igualdad de condiciones con el resto de las universidades privadas, y acá se va a dar una suerte de la competencia. La competencia va a subir el nivel educativo. Aquellos que den un buen servicio educativo obviamente van a tener mucho alumnado. Aquellos que sean malas, lo más probable es que terminen cerrando, se tendrán que dedicar a otra cosa ya que para la educación no son buenos. Y acá vamos a justamente empoderar a la demanda, porque no va a estar la persona que no tiene dinero obligada a ir a una institución pública a que reciba no ciencia, sino meramente adoctrinamiento. Lo propio pasaría con la salud. Ya se darían vouchers también, se deberían dar vouchers para la salud, hacer un plan de salud, prácticamente un historial médico, donde digamos usted tiene un problema de vista, una distensión de ligamentos y una, qué sé yo, torcedura en el tabique, entonces usted necesita 3 operaciones. El primer año el gobierno debería darle un voucher para que usted se pueda operar, subvencionamos a través de la demanda, ya no a través de la oferta, ¿ya? Y usted el primer año ya soluciona su problema en la vista, el segundo el tabique, el tercer año está operado de la rodilla, de la distensión de ligamentos, y el cuarto año usted ya no es una carga para el Estado, porque usted ya tiene salud. Además, las reformas económicas van a permitir prosperar a la gente, y ¿por qué uno hoy en día no va a hacerse atender a una clínica privada? Porque es costosa y está fuera de nuestro presupuesto, porque todas estas medidas socialistas, comunistas, lo que hacen es empobrecer a la gente. Y lo propio con las jubilaciones y pensiones, eso debería ser privado, como en el modelo neoliberal. Ya acá viene los modelos estatistas nuevamente y se sustraen los ahorros previsionales de la gente. Ya, por ejemplo, la vitalicia promueve planes de jubilaciones. Usted va y aporta en la vitalicia, haga de cuenta unos 600 bolivianos al mes, y la vitalicia le paga 6-7% sobre sus ahorros previsionales. Entonces, el rato que usted quiera sacar su plata, tiene toda la libertad de hacerlo, recibirá el 100% de su capital, más los rendimientos sobre sus ahorros previsionales. Hoy en día, si yo me jubilo con este sistema de pensiones, lo más probable es que me llegue a jubilar con el 30% de mi sueldo, lo que significa que cuando me jubile
voy a tener grandes problemas, tal vez hasta para alimentarme, ¿no? Más allá de la salud, y bueno, algunas otras complicaciones que se nos presenten. Entonces, ese es un modelo bíblico que acabamos de ver. Cuanto más de sí mismo el hombre le atribuye a Dios, menos deja para sí mismo. Pensamiento de Carlos Marx, socialista, ¿no? Entonces, despojan a Dios de la gobernanza, de la economía, y la estatolotría es la adoración al Estado, la cual básicamente suprime la soberanía de Dios y la reemplaza por la soberanía del Estado. Ya en la democracia normalmente la soberanía reside en el pueblo, sin embargo, en el estatismo la soberanía comienza a residir en el gobernante de turno, en el caudillo, en el tirano. Ya hoy en día votamos y no escogemos ni elegimos nada, ¿no? Entonces, básicamente, espero haber respondido la pregunta que me hacía tan oportuna. Así que vuelvo a abrirles el micrófono, si gustan. Si tienen algunas dudas, algunas consultas más, podemos nuevamente interactuar. No sé si hay tiempo todavía, creo que hay una mano levantada. Está Carlos Enrique Vidal, tal vez tiene alguna pregunta. Sí, gracias, licenciado. En principio, muy buenas noches a los presentes en este importante tema que es historia de la economía. El problema, lo que yo quiero tocar el problema es lo siguiente. Usted dijo que la educación debería privatizarse, ¿no? Pero el problema es, ¿qué pasa con la educación del área rural? ¿Qué pasa con la educación del área rural? ¿De dónde, en esta altura, algunos municipios ni siquiera cumplen con lo que es legal, lo que corresponde por ley? No cuentan, no hacen el mantenimiento de los baños higiénicos, no hacen el pago de internet que tienen algunas unidades educativas, que es deber de los gobiernos municipales y de las entidades autónomas originarias campesinas de solventar, de preocuparse por las cosas sociales de cada municipio, ¿no? En este caso de salud y educación, ¿no? Pero más que todo educación. Pero, y vuelvo a decir, si se privatiza, como usted dice que se puede privatizar la educación, pero ¿dónde queda, en qué quedaría el área rural? Que ahora mismo estamos viendo que con la educación virtual que ha dicho el gobierno, hay muchos que no tienen en el campo, más que todo en el área rural. Algunas familias no tienen ni para comprar el celular, no hay ni datos, no hay nada. Entonces, peor será si se va a privatizar. Gracias. Excelente, bueno, yo creo que ahí tenemos que promover nomás la educación en casa, como se hacía en el Antiguo Testamento. Ya acuérdese que acuérdese que José no fue educado por Faraón, ¿no? Daniel no fue educado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Fueron educados en casa por sus familiares. Ya desde el Estado lo que sí se debería hacer es invertir en fibra óptica, llegar con internet hasta esos lugares y básicamente se podría subvencionar igual la educación en casa. Ya acá está nuestra hermana Dorcas a través del homeschooling, ya, y hay sistemas tan económicos y realmente son mucho más eficientes que la educación pública. Mis hijos están en colegio en casa y definitivamente yo soy testigo porque yo les doy las clases, yo veo varias materias con ellos, ya que la educación es fabulosa, es extraordinaria, o sea, comparado con la educación privada de un colegio privado convencional, esta formación en casa es mucho mejor, es muy superior, ya, y podría funcionar también en el área rural tranquilamente. En Bolivia, alrededor del 90-95% de personas tiene acceso a celulares,
Ya, alguna vez yo recuerdo mis hijos han roto la Palm, una Palm que les compré a uno de ellos, y tenía un celular viejo y le habilité el celular viejo y con el celular tranquilamente él pudo desarrollar sus clases. Hasta ahora sigue usando el mismo celular y pasa las clases virtuales y prácticamente yo veo cómo han mejorado su forma de razonar, han mejorado su forma de analizar las situaciones, tienen un mejor desempeño en cuanto a resolver problemas, ¿no? Entonces, básicamente, la educación en casa permite impartir ciencia a los padres, les da el privilegio de poder formar y educar a sus hijos, que ese sí fue un mandato de Dios, ¿no? Es un mandato de Dios. El Señor nos dijo que pongamos las leyes en nuestros dinteles, en las paredes, para que los hijos de nuestros hijos puedan ser enseñados en toda la ley moral de Dios y además en todos estos diseños de gobierno, en toda la forma de la economía, la administración. Podemos ver un sistema capitalista en la Biblia, ya que se aplica, por ejemplo, con el tema de la parábola de los talentos, ¿no? Ahí tenemos al Dios de los recursos, bueno, al dueño de los recursos, que le da a una persona 5 talentos, a la otra 2 y a la otra 1, y finalizado el tiempo les pide cuentas, y ahí vemos realmente que la historia finaliza indicando que al que más tenga, más se le va a dar, ¿no? Esa es la ley de los incentivos en la economía. Ahí no vemos una justicia social quitándole al más próspero y dándole al menos productivo, ¿no? En todo caso, al menos productivo, la historia agarra y lo termina echando, ¿no? Porque era un siervo malo, ineficiente. Entonces, este tipo de principios y valores nosotros tenemos que impartirlos en casa. Muchas veces en el colegio no lo hacen, peor en un colegio público. Entonces, es responsabilidad de los padres poder dar y transmitir esta educación con valores y principios cristianos sobre todo, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Muchas gracias, licenciado. Creo que nada más, ¿no? Marité, ¿quieres terminar, por favor, la reunión? Sí. Gracias, querida Liz. Se me cortó la señal 2 veces. Una vez más, agradecer la participación de todos y en especial la brillante exposición del licenciado Gainza. Es la primera vez que nos quedamos 1 hora más después de la conferencia. Hemos sido atrapados. Así que esto es una muestra clara de que el tema es una necesidad latente y es de un interés común. Que el Señor lo bendiga, licenciado Gainza, bendiga su ministerio y que bendiga a cada uno de los participantes. Nos vemos, entiendo, dentro de 15 días, pero van a estar recibiendo en breve a través de nuestra directora de Educación para la Transformación la información e invitación al foro. Muy buenas noches, gracias. Si me permite, antes de cerrar, no quiero irme sin responder, no sé si fue usted la que hizo la pregunta, del panorama electoral, cómo se encuentra, ¿no? Sí. Sí. Lastimosamente en el panorama electoral tenemos un menú variado de izquierda, lastimosamente. Ahí tenemos a el señor Arce Catacora, representante del Foro de Sao Paulo, o bueno, ahora Grupo de Puebla, prácticamente con la intención de continuar con la aplicación del sistema comunista en Bolivia. Le sigue después el señor Carlos Mesa, también afín a este mismo foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Ya es un socialista también un poco más, digamos, más una izquierda más blanda, por así decirlo, ya, pero que al fin y al cabo va a aplicar y propone exactamente lo mismo. Después tenemos a la señora Yanine Áñez, la presidenta actual, con su vicepresidente, con su candidato a vicepresidente, el señor Doria Medina, el cual está afiliado a la Internacional Socialista del globalista Soros, que también entonces son de izquierda, por supuesto. Después, a ver, otros los candidatos, el señor Camacho, con su vicepresidente Pumari, que es un trotskista de formación, ellos afiliados más a la izquierda norteamericana de los Clinton, así que también es izquierda. Tenemos después a Tuto Quiroga, que es socialdemocracia, que prácticamente es
socialismo democrático, en pocas palabras, también centro-izquierda. Bueno, prácticamente el resto de los candidatos, había una sigla que era de derecha, ADN, yo estuve postulando ahí como candidato a vicepresidente prácticamente 2 semanas, pero bueno, quisieron ponerme un vicepresidente que era un catarista, que era alguien con pensamiento de izquierda. Yo quise ir más acompañado por un evangélico, un católico, un provida, un profamilia, pero bueno, al final no logramos ponernos de acuerdo con esta sigla del ADN, así que decliné nomás a mi candidatura y ahora hay otra persona que es marxista cultural, entonces tampoco tiene una propuesta de derecha. Y hay otros candidatos como el doctor Chi y bueno, estos señores de Pambol, que también tienen inclinaciones de izquierda. Entonces, lastimosamente, no tenemos partidos liberales de derecha que puedan aplicar estas reformas, que permitan generar cambios estructurales en economía, en política, digamos, la parte social. Así que lastimosamente es un poco desesperanzador el panorama. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita más adelante también formar nuevos líderes, porque yo cuando estuve en la candidatura me di cuenta que no había líderes, muchos líderes formados que me puedan acompañar, gente de iglesia, evangélicos, católicos, habían algunos cuantos, pero muchos antipolíticos, ¿no? Que es otro adoctrinamiento de izquierda que nos ha metido en la cabeza que la política es mala, que la política es sucia, que la política es cochina, entonces la gente no quiere meterse en política y le dejan el camino llano a la gente de izquierda, y se ha vuelto la izquierda en Bolivia hegemónica hace más de 80 años, como hemos revisado hace unos momentos. Hubo gobiernos liberales de 1900 a 1920, que son más apegados al diseño de Dios para gobernar, que les he mostrado, y es por eso que la nación fue llevada a prosperidad, ¿no? Al igual que todas estas naciones que han aplicado estos modelos, por ejemplo, los leones africanos, los tigres asiáticos, muchos países escandinavos aplicaron estos sistemas más democráticos, digamos, de la democracia de Occidente, liberales, conservadores, y bueno, son naciones del primer mundo. Ahí podemos ver los índices de libertad económica que acomodan en estas naciones, en las naciones de mayor desarrollo, que tienen los mayores índices de desarrollo humano, mayores PIB per cápita. Entonces, la idea es ir a ese sistema. Básicamente el problema acá es el cambio de sistema, no el cambio de operador. Si sacamos a un caudillo indígena y ponemos a un caudillo ilustrado, el problema no lo hemos solucionado porque el sistema sigue en marcha, y acá lo que importa es el cambio de sistema, hacer un cambio de sistema, una transición de un sistema socialista mercantilista a uno de gobiernos limitados, mercados libres y respeto por la propiedad privada. Eso puede garantizar, digamos, la prosperidad de la nación. Hoy en día, lastimosamente, no tenemos esas opciones en el panorama electoral, y además vamos a unas elecciones totalmente amañadas, con ventajas y privilegios para el partido del MAS, lastimosamente, ¿no? No se han saneado, no hubo un gobierno de transición. Lastimosamente la señora presidente se puso a hacer campaña, dejó la transición a un lado, entonces no transicionó de un gobierno autoritario a uno más democrático, no fortaleció las instituciones que garantizan la democracia, y por lo cual nos encontramos en la misma condición que el año pasado, y entrando a unas elecciones prácticamente que pueden darse nuevamente fraude, y prácticamente con todos los actores de izquierda que van en contra de nuestros principios y valores, lastimosamente, ¿no? Con eso quería cerrar y agradecerles a todos su atención, su participación, y bueno, será pues hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.